Vamos nuevamente. Sí, Una pregunta. adelante. ¿Por qué le tiran una bomba a Estados Unidos si todavía no se había metido en la guerra? Es lo que todavía muchos se preguntan. Mm. Claramente de Japón no hablé mucho, pero Japón se había apoderado prácticamente de todo el Océano Pacífico. Y era una cuestión de tiempo que los Estados Unidos ingresaran en la guerra. Porque lo que termina detonando el ingreso norteamericano en la guerra obviamente es el bombardeo japonés. Pero ya Churchill estaba trabajando desde el inicio mismo de la gran conflagración mundial para que los Estados Unidos fueran en auxilio de Inglaterra, sobre todo en el teatro de operaciones europeo. Hasta ese momento, Estados Unidos había mantenido su histórica neutralidad. El pueblo norteamericano no quería saber absolutamente nada de ir a la guerra. Consideraban que era un problema europeo que no tenía nada que ver con los Estados Unidos, que había logrado un enorme crecimiento económico luego de las políticas aplicadas por Roosevelt con el New Deal, luego de la gran crisis de 1929, y no estaban convencidos de ir a la guerra. Inclusive el Congreso norteamericano ni siquiera le permitió venderle armas a Inglaterra, con lo cual los ingleses ya no sabían qué hacer para que los norteamericanos ingresaran en la guerra a favor del bando aliado. Y lo que no logró diplomáticamente Inglaterra, lo logró Japón bombardeando Pearl Harbor. En este sentido, lo que explicaron siempre los estrategas japoneses, que lo que pretendieron fue destruir la flota norteamericana del Pacífico antes de que entraran en el conflicto. Es decir, derrotar a los Estados Unidos antes de que entraran en la guerra. Mucho se ha discutido acerca de si efectivamente los Estados Unidos no sabían que venía el ataque. Muchos sostienen que sabían que venía el ataque a Pearl Harbor y permitieron que se hundiese parte de la flota a efectos de poner a los Estados Unidos como un país agredido. Frente a una guerra que era completamente impopular en el frente interno, colocar a la nación como agredida generó que todo el país que estaba en contra de ingresar en la guerra, al sentirse agredida, ahora estuvieran todos de acuerdo en entrar a la guerra. No creo que esté tan descaminada esa teoría, porque muchos se preguntan por qué la mayor parte de los portaaviones no se encontraban ese día en la base naval. Fueron hundidos los destructores y algunos acorazados, pero no los portaaviones, que fueron los que terminaron definiendo la guerra en favor de los Estados Unidos en el frente del Pacífico. Por el lado de los japoneses creo que la idea fue esa. En una guerra mano a mano no tenían chance en igualdad de condiciones, nunca podían superar a los Estados Unidos, ni por elementos demográficos, ni por capacidad de tamaño de mercado, ni de comercio, ni de industria, ni de factores de producción. Por lo tanto, fue jugarla a todo o nada, destruir a los Estados Unidos antes de que puedan entrar en guerra. La idea además era destruirle la flota, porque la guerra en el Pacífico se dio obviamente más que nada por vía naval. Sin embargo, no la terminaron de hundir. También hubo una duda por parte del almirante Yamamoto, del jefe de la escuadra japonesa, porque hubo 2 oleadas de ataque, no se decidió a enviar la tercera, porque consideraba que ya se había perdido el factor sorpresa. Hay que ver qué ocurría si se lanzaba esa tercera oleada de ataque. Pero lo cierto es que este hecho marca el ingreso norteamericano en la guerra. O sea, profe, que Estados Unidos... Sí. No sé, sí. Profe, ¿puede ser igual que Japón, medio que tenía una posición tipo geográfica bastante ventajosa contra Estados Unidos, o no? Tipo, si ellos tenían que... Y por eso pretendían hundir la flota, porque la única manera que los norteamericanos pueden llegar a Japón es en barco. Claro. Pero además, lo cierto es que Japón es un conjunto de islas que no produce nada ni sirve para nada. ¿Qué produce Japón? Absolutamente nada. Tuvieron que salir a conquistar porque necesitaban petróleo, porque necesitaban hidrocarburos, porque necesitaban minerales, porque necesitaban alimentos. Japón no produce absolutamente nada en sí mismo. Es una isla rocosa que no sirve para nada. Profe, Cata avisó que está en la sala de espera. Ah, no me saltó acá.
No me figura nada, nadie en sala de espera, ¿eh? Ni tampoco me salió un mensaje escrito. Ah, acá está. Ya lo encontré. Profe, Sí. a mí me había quedado una duda de por qué Hitler decide invadir a la Unión Soviética si habían firmado lo que era el pacto Porque de reitero, paz. cuando firman el pacto de no agresiones porque no está en condiciones de librar una guerra en dos frentes simultáneamente. Cuando se aseguró Europa Occidental es cuando decide ir contra quien consideraba realmente su enemigo, los rusos. Hitler había desarrollado la doctrina del espacio vital, es decir, Alemania, para llegar a la plena producción de todos sus factores y desarrollar su economía y su sociedad, necesitaba expandirse territorialmente. Lo que se conoce como la doctrina del Lebensraum, el espacio vital, y debía expandirse básicamente hacia el este. Porque además, dentro de la locura racista de Hitler, consideraba a los eslavos, las razas que predominan en Europa del Este, Untermenschen, es decir, subhombres. Pretendía precisamente invadir la Unión Soviética con su vasto territorio, riquísimo en recursos naturales, y usar obviamente al pueblo ruso como mano de obra esclava. Eso era básicamente lo que pretendía Hitler de la Unión Soviética. Y también no tenían que, encima Alemania venía de perder una guerra también, ¿o no? Y sí es lo que dije cuando empezó la clase. Ah, bueno, pero sí, perdón, capaz que no lo había escuchado de la chica. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo una última. Entonces Estados Unidos en ese momento ya era una potencia importante como Inglaterra, por decirlo así. Sí. Ah, yo no pensé que era una potencia ya en ese momento. Todavía no había entrado en el gran escenario porque luego de la victoria en la Primera Guerra Mundial, recuerden ustedes cuando expliqué la Liga de Naciones, que Irigoyen no quiso entrar, el Congreso norteamericano no permitió que los Estados Unidos ingresaran en la Liga de Naciones. Por lo tanto, ganaron la guerra y Estados Unidos volvió al aislamiento en el cual se había estado inmiscuido durante mucho tiempo. Y esto fue lo que hubo que trabajar. Cambiar esta doctrina fue lo que hubo que cambiar. Pero ya prácticamente la economía de guerra aplicada volcando todos los factores de producción a la industria bélica es lo que lo termina de convertir en la potencia mundial. En efecto, digamos que también acá se incubó un huevo de la serpiente, porque el desarrollo de lo que ellos denominan el complejo militar industrial, que va a surgir precisamente aquí en la guerra, es la que hace 50 años viene dictando la política exterior norteamericana. En efecto, ni más ni menos que quien sería el jefe del ejército aliado, el general Eisenhower, quien luego de ser el triunfador en la guerra fue 2 veces presidente de los Estados Unidos, en 1961, en su discurso de despedida al Congreso, lo dijo con todas las letras. Le estamos dando demasiado poder al complejo militar industrial y esto es un peligro para la democracia. ¿Cuánta razón tenía Eisenhower? Si no, piensen hoy. Afganistán, Irak, Vietnam, todas las guerras en las cuales Estados Unidos tiene que justificar todo lo que invierte en presupuesto militar. Y todas las corporaciones militares contratistas del Pentágono, que son las que influyen, prácticamente las que gobiernan la nación. Pues ahora estamos todos en vilo viendo si gana Biden, si gana Trump. No va a cambiar nada, gane quien gane. Porque quien domina política y económicamente la nación es este complejo militar industrial. La diferencia entre los dos candidatos es que Biden es un tipo medianamente presentable, es una derecha moderada, podríamos decir de algún modo, mientras que Trump es un personaje payasesco, xenófobo y rozando lo fascista, pero los que gobiernan Estados Unidos es este complejo militar industrial. Por momentos necesitan guardarse un poco, los 8 años de Obama, luego resurgen con agresividad, generalmente con los gobiernos republicanos. Y todo este pedo del poderío precisamente surge en este momento histórico, en pleno desarrollo de la guerra.
Bueno, habíamos llegado al año 41, ¿no? Claro, el ingreso norteamericano en la guerra. Y obviamente, el ingreso norteamericano en la guerra, ¿qué es lo que genera? Que Estados Unidos pretenda encolumnar detrás suyo a toda América Latina. En este sentido, se intensifican las presiones sobre el gobierno de Castillo. Sin embargo, Castillo se mantiene, no cede en este sentido, se mantiene firme en cuanto a la neutralidad de Argentina. Y mientras tanto, otra perlita que caracteriza esto que yo les dije, de que con Castillo nos estábamos alejando de los aliados y acercándonos al eje. Porque en este sentido hay una misiva del ministro de Exteriores alemán, Ribbentrop, y fíjense lo que dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores consideraría un acto de especial cortesía que la Embajada Argentina hiciera que todos los judíos argentinos regresaran a su patria. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el ministro alemán? En virtud de las cercanas relaciones que tenemos con la Argentina, les damos la posibilidad que todos los judíos de origen argentino los repatrien. ¿Saben qué hizo el gobierno argentino? Dijo: no, gracias, te agradecemos, pero no. Con lo cual, seguramente, los judíos argentinos que andaban dando vuelta por Europa perecieron en algún campo de concentración y de exterminio. Y reitero, los Estados Unidos encolumnan a América Latina detrás suya. Prácticamente toda América Latina, desde México hasta el subcontinente sudamericano, se encolumna detrás de los Estados Unidos y declaran la guerra contra el eje. Solamente se mantienen neutrales en ese momento Paraguay, Bolivia y la Argentina. Y Chile. El resto se encolumna detrás de los Estados Unidos. Especialmente Brasil, que envió 2.000 hombres al teatro de operaciones. Fueron barridos por la artillería alemana, por ejemplo, en la toma del Monte Cassino, en el sur de la península itálica. 2.000 brasileros pelearon en el teatro italiano. Ahora bien, en este contexto, en el año 42 empiezan las malas noticias para Hitler. ¿Por qué digo esto? Por primera vez, los alemanes son derrotados en el campo de batalla. En efecto, el mariscal inglés Bernard Law Montgomery frena el avance del célebre Afrika Korps al mando del mariscal Erwin Rommel en la batalla del Alamein, y con esto se le pone freno al avance alemán en el norte de África. Es el primer revés que sufren los alemanes en el campo de batalla. Si bien era un teatro menor, el norte de África era vital por el abastecimiento petrolífero. Si no hubiesen frenado el avance de Rommel, es probable que Egipto hubiese caído en manos alemanas, y al caer Egipto hubiese caído en manos alemanas nada más ni nada menos que el canal de Suez, con lo cual las comunicaciones de Inglaterra con el resto del imperio hubiesen quedado cortadas a la mitad. Hubiese sido un triunfo estratégico notable si Rommel lograba tomar Egipto. Sin embargo, los ingleses logran frenar a Rommel en el norte de África, y aquí comienza lentamente el periodo de retroceso alemán en el continente, primero en África y luego en Europa. Mientras tanto, el presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, elabora un plan para invadir Argentina. Sí, no escucharon mal. Roosevelt pretendió invadir a la Argentina porque claramente los estrategas norteamericanos consideraban a la Argentina como la cabecera de playa nazi en América Latina. Claramente el gobierno de Roosevelt consideraba al gobierno de Castillo como un gobierno pro-nazi. Sin embargo, este proyecto de Roosevelt, que recién se conoció como consecuencia de la desclasificación de algunos archivos en el año 2000, no se llevó a cabo por los sucesos que ocurrieron en el año 43. No en la Argentina, sino en Europa y África. En el año 43, el 3 de febrero, Alemania sufre su segunda gran derrota cuando el ejército rojo, el ejército soviético, frena al ejército alemán en la sangrienta batalla de Stalingrado, una de las batallas más grandes de la historia de la humanidad. Aquí comienza el retroceso alemán desde Rusia, cuando es frenado en Stalingrado. Mientras tanto,
el bando aliado logra desembarcar primero en la isla de Sicilia y luego comienza la lenta liberación de Italia. Es decir, ya los aliados han puesto un pie en Europa, han desembarcado en Italia y comienzan a subir lentamente por la bota italiana para liberarla de la ocupación alemana. Ustedes me dirán, ¿por qué Hitler invadió Italia si eran aliados? Porque Mussolini era un inútil que no servía para nada. En efecto, Hitler tuvo que demorar la invasión a Rusia porque Mussolini quiso invadir los Balcanes y lo derrotaron terriblemente. Alemania tuvo que perder tiempo y desviar recursos y hombres rumbo a la península de los Balcanes para arreglar el desastre que hizo Mussolini. A Mussolini lo termina echando el propio pueblo italiano y producto de esto Alemania directamente invadió Italia y dijeron gobernamos nosotros Italia, que es más fácil, nos sacamos a este que no sirve para nada. Mussolini fue un payaso inútil toda su vida. Y en este sentido, entonces, con la invasión aliada primero a Sicilia y luego ya en el continente, en la península itálica, comienza el largo proceso de retroceso alemán. Mientras en Europa pasan estas cosas, es decir, mientras comienza lentamente el retroceso alemán, luego de esa expansión feroz que había sufrido entre los años 39 y 42, el 4 de junio de 1943, el sector nacionalista del ejército da un golpe de Estado. Si ustedes recuerdan, yo ayer mencioné que el candidato a presidente del oficialismo, Robustiano Patrón Costas, había manifestado que en caso de ser presidente haría ingresar a la Argentina en la guerra en favor del bando aliado. Y que esto motivó que los sectores nacionalistas del ejército, encabezados por una logia militar, el GOU, se lanzara a terminar con el gobierno fraudulento de Ramón Castillo. En este sentido, entonces, el ejército da el golpe de Estado y asume el ex ministro de Guerra de Ramírez, el general Pedro Pablo Ramírez, el ex ministro de Guerra de Castillo, el general Pedro Pablo Ramírez, como presidente de facto. Ramírez, un radical de orientación nacionalista, precisamente representa a los sectores nacionalistas del ejército, que pretenden mantener la neutralidad argentina en la guerra y sobre todo aprovechar este contexto de desaparición de los mercados mundiales y de guerra europea para lograr un desarrollo económico autónomo de la Argentina y sobre todo un desarrollo industrial. Y en este sentido, muchos estrategas del ejército veían que Alemania iba a ganar la guerra. La verdad, le erraron de cabo a rabo. Pero lo cierto es que muchos sectores del ejército consideraban que Alemania sería la triunfadora de la guerra, y es por esto que si bien deciden mantener claramente la neutralidad, esta neutralidad tendría una orientación favorable a las políticas del eje. Ahora bien, en este contexto, la Argentina, frente a esta neutralidad pro-eje, queda prácticamente aislada del mundo, porque todos los países latinoamericanos retiran sus embajadas de Buenos Aires, e inclusive el histórico socio comercial y el histórico patrón de la oligarquía argentina, Inglaterra, retira su embajada de Buenos Aires. Es decir, prácticamente todo el mundo occidental retira sus embajadas de la Argentina. La Argentina queda aislada políticamente. E incluso el gobierno había negociado en Estados Unidos la compra de armamento y el gobierno norteamericano decide bloquear esta compra de armas. Con lo cual estábamos aislados política, económica y militarmente. En efecto, en noviembre de aquel año 43 se establece un bloqueo económico sobre la Argentina. Ahora también, en virtud de los sucesos que están acaeciendo en Europa, no todo el GOU considera que había que estar en el bando del eje, ni todo el GOU cree que Alemania va a ganar. En este sentido, hay dos bandos bien definidos en el GOU. Uno claramente favorable al eje, y otro bando que sin ser decididamente aliado, considera que la Argentina no puede quedar pegado al eje, porque sería terrible para la reinserción de la Argentina en el mundo de posguerra.
En este sentido, es el sector liderado por el entonces coronel Juan Domingo Perón quien comienza a vislumbrar la idea de que es factible el triunfo aliado en la guerra. Comprenden que la Argentina no puede seguir en este estado de aislamiento en el cual ha caído como consecuencia de su neutralidad, pero sobre todo, en la visión estratégica de Perón, comienza a desarrollar la idea de cómo reinsertar a la Argentina en el mundo de posguerra. Y para reinsertar a la Argentina en el mundo de posguerra, la Argentina no puede quedar pegada al eje. En consecuencia, habrá una discusión muy fuerte en el seno de esta logia militar, que fue el motor del golpe de Estado de 1943, y esto llega a su máxima tensión en el mes de enero del año 44, cuando se hace una reunión de esta logia militar y deciden, bueno, no podemos seguir como estamos, vamos a votar y el sector que pierde se retira del gobierno y el que gana se queda con todo. Se lleva a cabo la votación y los sectores que están decididos a que la Argentina rompa con el eje son los que se quedan con la victoria. Y el sector liderado por Perón es el que se queda con el triunfo en esta discusión interna de esta logia militar, y como consecuencia de ello, el 26 de enero de 1944, el gobierno de Pedro Pablo Ramírez, el gobierno de facto de Ramírez, decide romper relaciones diplomáticas con Alemania. No declara la guerra, rompe relaciones diplomáticas con Alemania, es decir, le devuelve las credenciales al embajador alemán y lo invita a retirarse de la Argentina. Producto de esta situación, en el mes de febrero de ese año 44, renuncia el presidente de facto Ramírez y será reemplazado por su vicepresidente de facto, el general Edelmiro Julián Farrell. Precisamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania marca la caída del general Ramírez de la presidencia y la asunción del general Farrell. Será precisamente durante la presidencia de Farrell cuando Perón termine de convertirse en el hombre fuerte de este gobierno. Mientras tanto, en ese año 44, el 6 de junio, se marca el inicio del fin del predominio alemán. El 6 de junio de 1944 se produce el desembarco aliado en Normandía, la operación Overlord, donde el ejército aliado inglés, canadiense, australiano, neozelandés y norteamericano, más algunos polacos y franceses que andaban dando vuelta, que los metieron en el barco y vayan, desembarcan en Normandía y comienza ya la retirada alemana. Mientras que los aliados anglo-norteamericanos comienzan a avanzar por territorio francés, el ejército rojo, es decir, el ejército soviético, comienza a avanzar inconteniblemente desde el este, comenzando a liberar de la ocupación nazi no solamente a la Rusia soviética, sino también a lo que es toda Europa del Este. Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania. Es decir, Alemania comienza a replegarse sobre sus fronteras. Los ingleses y norteamericanos avanzan desde Francia y los rusos hacen lo propio desde el este. Comienzan a encerrar al ejército alemán dentro de sus propias fronteras. Y precisamente, ya para 1945 la guerra está decidida. Alemania intenta una última ofensiva en las Ardenas, en Bélgica, que es desbaratada por el tercer ejército comandado por el general George Patton, y con la derrota alemana en las Ardenas ya prácticamente la guerra militarmente está liquidada. En el mes de marzo los alemanes cruzan el Rin y ya ingresan los aliados cruzan el Rin y ya invaden territorio alemán, mientras que los soviéticos ya también ingresan por Alemania desde el este y comienza la marcha hacia Berlín. Mientras tanto, en febrero de 1945, se van a reunir en la ciudad de Yalta
en la península de Crimea, los tres grandes líderes políticos del bando aliado. El primer ministro británico Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin. Y estos tres, los tres grandes como se los conocía, son los que van a delinear cuál será la política de posguerra. Allí se va a delinear, entre otras cosas, la creación de un organismo multilateral para la resolución de conflictos, lo que será la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo también se establece la necesidad de establecer justicia sobre las atrocidades cometidas por el ejército nazi durante la ocupación de los distintos países europeos. Es decir, se pacta la sustanciación de un juicio a los criminales de guerra cuando culmine el conflicto. En este contexto, ya con Alemania prácticamente liquidada, el 27 de marzo de 1945, el gobierno de Farrell le declara la guerra a Japón. No dije ninguna estupidez, le declara la guerra a Japón. Y ustedes me dirán, ¿y qué nos hicieron los japoneses para declarar que le declaráramos la guerra? Yo creo que era el hecho simbólico de no declarársela a Alemania. Se la declaraban a Japón y por carácter transitivo a su aliado alemán. Reitero, el 27 de marzo de 1945 se le declara la guerra a Japón y a su aliado Alemania. Y ya la historia es más conocida. El 30 de abril creemos que Hitler se suicida en su búnker, ya cuando el Reich alemán solamente ocupaba las 2 manzanas de la Cancillería en Berlín, y finalmente el 8 de mayo se firma la rendición alemana. Con lo cual la Argentina termina declarando la guerra en favor del bando aliado, si ustedes se fijan, prácticamente un mes y medio antes, menos de un mes y medio, un mes prácticamente, de que termine la guerra. Declaramos la guerra un mes antes de que termine. Para eso no hubieses declarado nada. No hubiesen declarado nada. Hubiese sido más digno, me parece. Pero bueno, había que estar en ese momento también. Porque, reitero, la Argentina debía reinsertarse en el concierto de las naciones. Y esto es lo que preocupaba a Perón. Perón lo que veía era que nuestros vecinos estaban armando todos, producto de haberse encolumnado detrás de los Estados Unidos en la guerra, y mientras nosotros estábamos aislados, desarmados, bloqueados económicamente. Y creo que la declaración de guerra sirvió para que la Argentina por lo menos se reinsertara en el plano internacional. Producto de la declaración de guerra, vuelven a instalarse todas las embajadas extranjeras en Buenos Aires, y a su vez esto le permitió a la Argentina ingresar al sistema interamericano de defensa, que se plasmó en lo que se conocieron como las Actas de Chapultepec, un tratado de asistencia recíproca entre las naciones americanas que se firma en aquel barrio de la capital mexicana, con lo cual la Argentina de este modo logra entrar, en primer lugar, a la Organización de Estados Americanos que estaba por formarse, y sobre todo al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es decir, de asistencia militar. Si Argentina no hubiese declarado la guerra, creo que hubiésemos seguido aislados y no nos convenía en lo más mínimo. Con esto la Argentina por lo menos ingresa al Sistema Interamericano de Defensa y a la OEA. Ahora, mientras tanto, en la Conferencia de San Francisco se va a dar origen a la Organización de las Naciones Unidas. Y los rusos no querían que la Argentina ingresara en la ONU. Stalin nos consideraba lisa y llanamente un país nazi. Mientras tanto, los Estados Unidos ya comenzaban a ver lo que sería el mundo de posguerra. Ya al poquito tiempo de que termina la Segunda Guerra Mundial, estaba por producirse la ruptura ideológica, básicamente, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en ese mundo de posguerra, donde nacería la Guerra Fría, los Estados Unidos pretenden que la Argentina no tome el sitio equivocado en el Teatro de las Naciones.
Por lo tanto, los Estados Unidos presionarán a Rusia para que o mejor dicho, a la Unión Soviética, para que la Argentina ingrese como socio fundador a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, fuimos negociados en el tablero de negociaciones de posguerra como una nación derrotada prácticamente. Porque la Argentina fue negociada por los Estados Unidos junto a la España de Franco y a la Dinamarca nacionalista. ¿Y por qué digo que nos negociaron? Porque a cambio de que pudieran ingresar Argentina, Dinamarca y España a la ONU, Estados Unidos permitió que ingresaran Bielorrusia y Ucrania, que no eran países soberanos, sino que eran miembros de la Unión Soviética en ese momento. Es decir, que los rusos tuvieran, además del voto propio, 2 votos más en la Asamblea General de la ONU. Así, de este modo, con todas estas idas y venidas, culmina la participación argentina, o la postura argentina, ante la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo dos visiones con respecto a la guerra. Creo que pagamos caro no haber ingresado en favor del bando aliado. Nos lo hicieron sentir y mucho, sobre todo cuando se produzca el desembolso ingente de recursos norteamericanos en Europa con el Plan Marshall, que claramente perjudicó a la economía argentina. Pero también es cierto es que si hubiésemos ingresado en la guerra, ¿quiénes hubiesen ido a pelear? Seguramente se hubiese ordenado una conscripción general y hubiesen ido a pelear jóvenes que ¿qué corno tenían que ver con lo que estaba pasando en Europa? Creo que la guerra era completamente ajena a la Argentina. La Segunda Guerra Mundial es la segunda gran carnicería en la cual el capitalismo ajustó las cuentas entre sus potencias económicas. La Segunda Guerra Mundial estalla como consecuencia de los conflictos irresueltos de la primera. De allí que algunos sostengan que en realidad no hubo 2 guerras mundiales, sino que hubo una sola, que se extiende entre 1914 y 1945. Y que lo que se considera un periodo de entreguerras fue en realidad un periodo de reagrupación y de rearme, hasta que se terminara de jugar la suerte de las grandes naciones capitalistas de Europa. Por lo tanto, yo creo que la Argentina hubiese perdido a una generación peleando en una guerra en la cual no tenía absolutamente nada que hacer. Y también es cierto que, por otro lado, este aislamiento en el cual estuvo inmerso la Argentina durante este periodo propició algo que de otro modo creo que hubiese sido muy difícil: poner el germen del desarrollo industrial en la Argentina. Porque precisamente en este contexto es que el presidente Castillo fundó la Dirección de Fabricaciones Militares, de la mano del Teniente General Savio, y que motivó la creación de a poco de altos hornos para la fundición de acero y el desarrollo de la siderurgia, como consecuencia de que obviamente no entraba acero, no entraba nada a la Argentina, producto de que estaba caído el mercado mundial y del aislamiento económico en el cual se encontraba. Y precisamente aquí es donde se sientan las bases para el despegue económico que se produciría en el mundo de la posguerra. Es decir, tengo esa sensación ambivalente. Creo que fue uno de esos momentos en los cuales había que estar en un bando definido. En este sentido, la humanidad se jugó la suerte de su existencia, porque ya sabemos hoy en día qué es lo que le costó a la humanidad el nazismo. 56 millones de muertos producto de la guerra, algunos lo extienden hasta 60, y dentro de esos 56 millones nada más ni nada menos que 6 millones de judíos que perecieron en una de las páginas más bárbaras de la historia de la humanidad, como fueron los campos de concentración y de exterminio. Precisamente el doctor Pizarra puede dar testimonio de primer plano porque cuando estuvo en Alemania recorrió uno de los campos. Sí, realmente es escalofriante y lo que uno tiene que destacar también en este sentido, que algún día, ojalá que sea pronto, no solo Alemania va a tener que responder por el tema, la cuestión judía, ¿sí? Porque para mí, a partir sobre todo de los escritos de autores como Hannah Arendt, surge claramente que hay responsabilidad de todas las naciones del mundo
no en el genocidio directamente, pero sí en este rechazo del que hablaba Gerardo de recibir a los judíos. La verdad es que incluso se ofrecieron barcos a Estados Unidos para que vayan judíos y los norteamericanos fueron un poco reticentes. El antisemitismo no fue una cuestión solamente alemana, y creo que en ese sentido van a tener que responder en algún momento, y como dijo Gerardo también sobre el movimiento intolerante, sobre la intolerancia del régimen nazi, creo que como ciudadanos y democráticos que debemos ser, ante esa intolerancia hay que ser intolerantes, ¿sí? Nosotros no podemos tolerar ese tipo de opiniones. Aquellas, xenófobas, racistas, ¿sí? Requieren un posicionamiento activo. Y bueno, como dijo Gerardo, sí, y también, y con esto cierro, lo que me parece más importante de la cuestión alemana es todas las políticas que ha llevado a cabo la democracia para evitar el negacionismo, ¿sí? Para asumir la responsabilidad de los hechos perpetrados por el nazismo, ¿sí? Hoy en día los símbolos están altamente penados, ¿sí? No ha faltado el gracioso en Alemania que hace el saludo hitleriano para parar un taxi o algo así, tiene multa de prisión pena de prisión y una multa económica, ¿sí? Y creo que eso en Argentina debería aplicarse, sobre todo cuando hay tanta banalización del genocidio que ocurrió en Argentina entre el 76 y el 83. Y bueno, con eso ya termino mi intervención. Bien, entonces de este modo hemos visto o hemos expuesto lo que fue la postura argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ya en el bloque que viene, porque nos queda poquito tiempo, vamos a analizar un poco lo que fue la política interna del gobierno de facto y el surgimiento del peronismo. Y en este sentido, es insoslayable un tema que siempre ha sido muy urticante, sobre todo para los peronistas, los vínculos de Perón y Alemania durante la guerra. Y por eso yo cuando empecé la exposición dije, tenemos que ser muy cuidadosos cuando se tilda a alguien de nazi o de pronazi. Porque como les decía, es cierto que muchos criminales de guerra nazi vinieron a la Argentina, del mismo modo que se refugiaron en los Estados Unidos, porque a ver, la bomba atómica que arrojaron sobre Hiroshima la hizo un alemán. Es decir, se ponen las tintas sobre Argentina por recibir criminales de guerra, pero nadie dice nada de que el mayor receptor de criminales de guerra fueron ni más ni menos que los Estados Unidos. E inclusive el mismísimo general Patton lo dijo más de una vez, larguemos a los prisioneros de guerra de los campos de prisioneros y marchemos rumbo a Moscú. O sea, una vez que ganaron la guerra, en el teatro de la Guerra Fría ahora les importaba muy poco si habían sido nazis o no. Y en este sentido, digo que hay que ser cuidadoso, porque cuando se tilda a alguien de nazi, bueno, ¿por qué lo tildás de nazi? ¿Tiene una política antisemita o de odio religioso? ¿Pretende la supremacía de una raza por sobre la otra? ¿Tiene una política de expansión territorial? ¿Tiene campos de trabajo forzados y de exterminio? Por eso, digo, esto está brillantemente graficado en el libro de Hannah Arendt, nada más ni nada menos que La banalización del mal. A veces, cuando usamos tan livianamente este tipo de calificativos, se pierde de vista lo que significaron en realidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se tilda a alguien de nazi, o tener la plena certeza de que lo es por su actuación pública. Bien, ahora, como ya les digo, ahora cuando se corta, hacemos un pequeño receso y cuando volvemos ya vemos la política del gobierno que surge del golpe de Estado del 43 y cómo se nos